Buenas, mi nombre es Ana Zuniaga, estudiante de la Universidad San Vittorio, y el día de hoy les voy a hablar sobre la introducción a los negocios jurídicos o a los contratos y el contrato de venta. Ante todo hay que definir qué son actos jurídicos. Actos jurídicos es toda manifestación de voluntad destinada a producir efectos jurídicos en una exteriorización o manifestación unilateral o bilateral de voluntad, que enmarcada dentro del ordenamiento jurídico produce o genera derechos a favor de una o más personas o también modifica o extingue derechos. Un ejemplo de actos jurídicos son el testamento, el matrimonio, el reconocimiento de hijos, la adopción, el reconocimiento de una deuda, la renuncia de determinados derechos o de crédito, la transacción, y luego de cualquier contrato, sea civil o mercantil, agrario, minero, industrial, entre otros. En cuanto al concepto de negocio jurídico, se entiende como el acto en virtud del cual un sujeto de derecho regula sus intereses propios en las relaciones con otros, con sujeción a las normas que el ordenamiento jurídico positivo dispone para determinar sus efectos típicos. Esto quiere decir que es la manifestación de voluntad de una o varias personas destinadas a producir efectos jurídicos. En relación a la evolución histórica de los contratos jurídicos, estos nacen en Roma. Y en Roma el contrato era la única figura capaz de producir o crear obligaciones, y para celebrarlo era necesario el cumplimiento de determinadas formalidades. Con el transcurrir del tiempo, ese formalismo primitivo se va transformando a nuevas formalidades. El surgimiento del contrato real es una prueba de esta evolución, cuando se admite la simple entrega de la cosa para perfeccionarlo. Comienza a aceptarse en casos muy aislados que los simples pactos pueden en determinadas circunstancias engendrar obligaciones cuando eran ejecutados por alguna de las partes. Esto se hacían pactos entre vestimenta, vestidos, etc. Entonces, aparece con este transcurrir la idea de que un contrato pudiese ser celebrado con el solo consentimiento de los contratantes, lo que lleva después de una larga evolución el surgimiento del contrato consensual como figura evolucionada en sus cuatro figuras: el arrendamiento, la venta, la sociedad y el mandato. Los romanos concebían a los contratos como figuras jurídicas que producían un vínculo con un contenido determinado en un sistema cerrado, y solo esas determinadas figuras engendraban una acción. Los contratos inominados con un contenido diverso solo aparecen en etapas muy desarrolladas y se convertían en obligatorios cuando eran cumplidos por algunas de las partes. Al derecho pretoriano se le reconoce estas profundas transformaciones. Actualmente, el contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie, dentro del género de los convenios. En cuanto a su clasificación, existen contratos que originan exclusivamente derechos personales, y pueden haber contratos que exclusivamente tendrán por objeto o por nacimiento a derechos reales o generarán derechos reales. Hay contratos como el mandato, el depósito, el comodato y el arrendamiento que crean exclusivamente derechos personales. En relación a los elementos esenciales del contrato, estos son el consentimiento de ambas partes, el objeto, que es el contenido de la obligación, la causa, que es el lazo o atadura que une el patrimonio del deudor con el patrimonio del acreedor.
Y existen también elementos esenciales que están relacionados a la validez, y estos se encuentran establecidos en el artículo 1142 del Código Civil, y estos son por incapacidad legal de las partes o una de ellas y por el vicio del consentimiento. En relación a los elementos accidentales del contrato, también llamados modalidades, son elementos excepcionales cuya falta o ausencia no invalida el contrato o no invalida el acto, si no se adhiere ninguna modalidad. El acto puede ser puro y se le adhiere o se denominará modal. Estas modalidades son la condición, los plazos, los modos o cargos. En cuanto a las principales formas de los contratos, se presentan en la doctrina y en el derecho positivo diversos puntos de vista, y pueden ser contratos bilaterales o contratos unilaterales, contratos onerosos y gratuitos, contratos conmutativos y aleatorios, contratos reales y consensuales, formales y consensuales, principales y accesorios. También existen instantáneos y de tracto sucesivo. En relación a los contratos unilaterales y bilaterales, se entiende como contrato unilateral el que es de acuerdo a la voluntad y engendra solo obligaciones para una parte de derechos y de derecho para la otra. Esto se encuentra establecido en el artículo 1835 del Código Civil vigente, y dice que el contrato es unilateral cuando una sola de las partes se obliga así la otra sin que ésta le quede obligada. En relación al contrato bilateral, es de acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones de ambas partes, y este se encuentra establecido o tiene su basamento legal en el artículo 1836 del Código Civil, y establece que el contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. En cuanto a los contratos onerosos y gratuitos, se dice que el contrato es oneroso cuando impone provechos y gravámenes recíprocos. Es gratuito en que los provechos corresponden a una de las partes y los gravámenes a la otra. Los contratos onerosos se subdividen a su vez en contratos conmutativos y aleatorios. Los conmutativos se refiere cuando los provechos y los gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato. Es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato. Y son aleatorios cuando los provechos y los gravámenes dependen de una condición o de un término, de tal manera que no pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en una forma exacta, sino hasta que se realice la condición o el término. En relación a los contratos reales y consensuales, son reales aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. Mientras no exista esta entrega, solo hay un contrato, llamado también un contrato preliminar o promesa de contrato. Son contratos formales aquellos en los que el consentimiento debe manifestarse por escrito, con un requisito de validez. Si no se otorga en una escritura pública o privada, según sea el acto, el contrato estará afectado de nulidad relativa. El contrato formal es susceptible de ratificación expresa o tácita. En la expresa se observa la forma omitida, y en la tácita se cumple voluntariamente y queda purgado de vicio. El contrato consensual, contrario al contrato formal, es aquel que para su validez no requiere el consentimiento y se manifiesta por escrito, y por lo tanto puede ser verbal o
puede tratarse de un consentimiento tácito, mediante hechos que necesariamente lo supongan, o se puedan derivar de un lenguaje también mímico, que es otra forma de expresar el consentimiento sin recurrir a la palabra o a la escritura. En cuanto a los contratos principales y contratos de garantía o contratos accesorios, son principales aquellos que existen por sí mismos, en tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los contratos accesorios siguen la suerte de los principales, porque la nulidad o la inexistencia de estos primeros originan a su vez la nulidad o la inexistencia del contrato de accesorios. Estos contratos accesorios también son llamados contratos de garantía, porque generalmente se constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal. Existe también otro tipo de clasificación, y esta puede ser contratos de finalidad económica, contratos de finalidad jurídica, contratos de finalidad jurídica económica. Y en relación al contrato de finalidad económica, esta se subdivide en contratos de apropiación de riqueza, que son traslativo de dominio y son aleatorios, contratos de aprovechamiento de una riqueza ajena, que son traslativos de uso, contratos de utilización de servicio, que pueden ser de trabajo, prestación de servicio, que genera un depósito, contrato de apropiación y aprovechamiento de riqueza, se hace referencia a la utilización de servicios, una sociedad, asociación y a parcería. También existen en cuanto a los contratos de finalidad jurídica, de transacción, compromiso en árbitro, contratos de representación y ejecución de actos, estos se refieren a los mandatos. En cuanto a los elementos del contrato, estos son el consentimiento, el objeto y la causa. El consentimiento hace referencia a la coincidencia de dos declaraciones de voluntad que, procediendo a diversos sujetos, son capaces y se unen a concurrir a un fin común. Eso hace referencia al consentimiento. El objeto es el contenido de la prestación o de la obligación creada contractualmente, puede ser de dar, hacer o de abstención. En cuanto a la causa, es el motivo que determina a las partes a obligarse a esto, la suma o el elemento material que es la contraprestación. En relación ahora a la unidad 2, que hace referencia al tema de la venta, el Código Civil venezolano define el contrato de venta como un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. Y esto se encuentra establecido en el artículo 1474 del Código de Comercio. Y es un contrato de venta puramente obligacional, ya que el vendedor se obliga a transferir la propiedad de la cosa y el comprador a transferir el precio. La venta es un contrato por el cual una persona llamada vendedor se obliga a transferir y garantizar la propiedad u otro derecho a una persona llamada comprador, la cual se obliga a pagar el precio en dinero. Todo el buen entendido de que obsta esta relación para que en vez de que un vendedor y de un comprador puedan existir también varios vendedores, varios compradores o varios vendedores y varios compradores. En relación a la naturaleza jurídica, la venta propiamente dicha es un contrato. En relación a los elementos esenciales del contrato compra-venta son el consentimiento de las partes. Cabe destacar que para realizar un contrato, ambas partes, tanto como el comprador como el vendedor, tienen que estar conformes y de acuerdo tanto el precio, por ejemplo, con una vivienda que se traspasa,
El vendedor debe ser una persona capaz de disponer de sus bienes y que pueda vender ese inmueble. En caso contrario, el contrato no tendría validez. Otro elemento es el objeto, y este puede ser cualquier cosa que se da a cambio del precio pactado. En relación al precio, que es otro elemento, este debe ser estipulado en dinero. Cabe destacar que debe estar anteriormente consensuado, ambas partes tienen que estar de acuerdo, y el dinero es lo que se va a entregar a cambio de ese objeto, o en este caso sería una vivienda, o previamente pactado, de acuerdo a lo que la negociación que se vaya a realizar. El precio, cabe destacar que debe ser justo, debe ser numerado, verdadero y cierto. En relación a las características del contrato de compraventa, los contratos de compraventa tienen ciertas características que los diferencian de otros. Y estos son, entre las características que son bilaterales, pues representan derechos y obligaciones para ambas partes. Son onerosos, pues confieren prestaciones recíprocas. Son conmutativos, porque dichas prestaciones comienzan cuando se firma el contrato. Y son consensuales, en este caso para los bienes inmuebles, estos contratos siempre tienen que estar por escrito y deben ser legalizados tanto públicos como privados. Y son principales, pues existen por sí solos sin depender de otro contrato. La importancia de la venta, en relación a la importancia de la venta es el más importante de todos los contratos. Por su frecuencia, ya que todas las personas venden y compran, por la variedad de las formas, esto está en relación a las formas que se pueden adoptar, por la abundancia de sus normas legales, ya que no solo son normas civiles y normas mercantiles codificadas, sino que también existen leyes especiales, como por ejemplo la ley de venta de reserva de dominio, la ley de propiedad horizontal, la ley de venta de parcelas, entre otros. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias.